Amén. Disculpen, hermanos, la interrupción, una pequeña interrupción. Ya estamos de nuevo en transmisión. Sí, les decía que saludaba a nuestros hermanos, tanto de Guatemala como de Laredo, Texas. Ya tenemos deseo de estar por allá en el calorcito, ese calorcito rico. Y agradeciendo su atención en esta hora y dando gracias a Dios porque nos ha permitido trabajar. Y nos hemos encariñado con un pueblito que se llama Santa Rosa, con los hermanos con los que hemos convivido y les hemos tomado aprecio. Y nos hemos disfrutado su compañía y nos hemos gozado en la presencia del Señor. En esta tarde ya noche traigo un pequeño mensaje acerca del pueblo de Israel y acerca también de nosotros como iglesia. Este mensaje el tema es escucha hoy su voz, que está en Hebreos 3, 7 y 13. Estaremos viendo qué es lo que nos advierte aquí la palabra del Señor. En el capítulo 3 de Hebreos, empezando en el capítulo 7. Vamos a ver qué consejo nos trae su palabra. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esta palabra empieza, si oyeres hoy su voz, como dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí nos hace una advertencia, hermanos, y esta advertencia proviene de Dios y nos llama a escuchar su voz hoy, como dice su palabra, porque hoy es el día de salvación. Hoy es un día importante para nosotros. Hoy es el día de nuestra bendición. Hoy es el día de trabajar por el Señor. Hoy es el día de obedecer a Dios, como dice la Escritura. En el versículo 8 dice, por lo tanto, el Espíritu Santo nos advierte que no debemos endurecer nuestros corazones, como lo hicieron los israelitas por su incredulidad. Entonces estaremos viendo un poquito de historia en cuanto al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Porque el Espíritu Santo a la iglesia le hace la misma advertencia que les hizo a ellos. Dice así, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Se refiere a la provocación en el día de la tentación, cuando estaban cerca de Oreb. Al comienzo de los 40 años de peregrinaje en el desierto y en la tentación de Cades, al final de los 40 años de peregrinaje de los israelitas. Fíjese, durante aquellos 40 años, Israel vio las portentosas obras de Dios, comió del maná, bebió agua de la roca, les dio de comer carne, fueron guiados por una nube de noche, fueron guiados por una nube de día y por fuego de noche. Pero el pueblo de Israel despreció los milagros, demandando más señales para creer, porque el pueblo, en su caminar de la salida de Egipto, nada más el pueblo dudó, siempre criticó, siempre murmuró y se quejó siempre de todo.
Vamos a Éxodo, en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Veamos 16, del 1 al 4. ¿Qué es lo que nos dice acerca de esto? El capítulo 16, versículo 1. Dice así. El versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan para saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Fíjense, hermano, cuando Israel, Dios los visitó y que fueron guiados por medio de Moisés para darles la libertad, que a ellos les había prometido Dios, Jehová de los ejércitos. Pero ellos, hermano, aún viendo todas las obras que hizo Dios en el pueblo de Egipto, como fueron las 10 plagas, como fue a ver el mar rojo abierto, como ver sacar el agua de la roca, haberles dado el maná en el desierto, haberles dado comida, que no les faltara nada. Ellos como quiera, siempre dudaron y murmuraron del Señor. Siempre criticaron. Y siempre su corazón, recuerde que fueron esclavos en Egipto, 430 años estuvieron de esclavos. Entonces todavía, hermanos, a veces nosotros mismos queremos volver otra vez al mundo, queremos volver para atrás. Egipto significa el mundo, hermanos. Ellos aún todavía viendo todo lo que Dios había hecho, pero por causa de incredulidad, de no creerle a Dios, de ver todas las obras que Él hacía, aún así seguían dudando y decían, quisiéramos volver a comer las ollas de carne, los melones, todo lo que comíamos allá, pero no se dan cuenta que ellos estaban esclavos, no se recordaban que sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos los demás habían sido esclavos. Se les olvidaba que ese pan, esa carne, todo lo que ellos supuestamente tenían en abundancias, pero estaba bajo esclavitud. ¿Cuántos de nosotros, hermano, a veces deseamos también, como los israelitas, quisiéramos volver? Ay, cuando yo tenía muy buen trabajo, cuando me hice cristiano, las cosas parece que van de mal en peor. No tengo tanto trabajo, o estoy lleno de trabajo, no tengo tiempo para Dios. Lo dejamos al final, lo dejamos siempre al último, porque no podemos creer que Dios nos puede suplir, que Dios nos puede ayudar en todas nuestras circunstancias, porque no soportamos una pequeña prueba, esas pruebas que Dios nos manda para que podamos crecer y podamos aprender a no ser incrédulos, sino tener fe en Dios, confiar siempre en Dios. Por eso, hermano, el pueblo siempre se quejó, deseaba volver. Usted se puede imaginar cuántos de nosotros, hermanos, estuvimos agarrados por el diablo en el mundo, en las borracheras, en toda la inmundicia en la que vivíamos, hermanos. Entonces a veces no podemos entender por qué muchos dicen, me iba mejor en el mundo, estuviera mejor yo allá, porque su corazón está lleno de incredulidad, porque no puede confiar en Dios, porque no
puede creer en Dios, que Él lo puede sacar adelante. Porque siempre su mirada, como el pueblo de Israel, estaba en lo terrenal y no en lo espiritual, hermanos. Siempre estaba en lo terrenal y no en lo espiritual. Cuando nosotros vivimos como iglesia una vida media cristiana o cristianos, podemos llamarnos cristianos carnales, que tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Le crees medio a Dios y le crees al diablo en sus mentiras. Por eso, hermanos, vivimos bajo una esclavitud. Como el pueblo de Israel vivió en Egipto, así nosotros también vivimos una esclavitud con el mundo. Que siempre queremos y deseamos lo que en otro tiempo el mundo nos dio, pero que nos trajo puras desgracias, puras tristezas y angustias. Eso fue lo que trajo. Entonces no podemos entender por qué en una pequeña prueba, como el pueblo de Israel, recuerde que el pueblo de Israel nos llevaban al desierto, pasaron sed, pasaron hambres, pero Dios tenía un propósito, de que ellos aprendieran a confiar en Él, porque ya les había demostrado, antes de sacarlos con todo su poder, todas las plagas que le mandó a Egipto, y a ellos no los tocó ninguna. ¿Cómo pasaron el Mar Rojo, hermanos, cuando ya todo el ejército de Faraón estaba atrás de ellos? ¿Cómo pasaron el Mar Rojo en seco? Y queriendo pasar los egipcios, fueron todos ahogados en el agua. ¿Vieron todo eso? Pero sin embargo, cuando pasa la prueba, que ellos caminan en el desierto con toda su familia, con todos sus hijos, empieza a entrar incredulidad porque ellos querían vivir todavía, comer bien, tener lo que ellos tenían en Egipto, no les hace que fueran esclavos. Fíjense el corazón de ellos, allá estaban en la esclavitud. Ya Dios los había liberado y habían visto ellos las portentosas obras de Dios que hizo, porque la nube iba con ellos, ellos no pasaron sol, ellos no tenían calor, la nube los iba guiando, la nube los iba cubriendo. Y en la noche, cuando ellos caminaban, había un resplandor de fuego que les iluminaba todo el camino para que ellos pudieran caminar libremente. Entonces, hermano, estas cosas, según Hebreos, el Espíritu Santo hizo poner todo esto para recordarnos que la fe, no la incredulidad, sino la fe, y que la obediencia a Dios son condiciones, hermano, para poderle agradar. Entonces, hermano, en el día de la provocación en el desierto, cuando ellos le tentaron, vamos a ver lo que pasó cuando el Señor, ya casi para entrar a la tierra de Israel, la tierra de Canaán, donde Dios les había dicho que era la tierra que fluía leche y miel. Y Dios les había prometido que les iba a dar todo lo que otros tenían. Dijo, ustedes van a comer donde no plantaron, van a vivir donde no edificaron. Todo eso se los había prometido Dios, porque a Abraham, a él le había prometido todas esas cosas, todos esos lugares. Pero ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad, a causa de no creer que Dios podía hacer las cosas. Vamos a ver números 13:30. Veamos números 13:30. Vamos a ver 13:30. Dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando está hablando aquí Caleb, acababan de regresar de ir a observar toda la tierra por 40 días. Dios los mandó que fueran 12 y que checaran toda esa tierra que ya les había prometido para que vieran cómo era. Y dice que era tan fructífero lugar
que ellos traían racimos de uvas, dice que cargaban entre dos. Racimo, imagínese usted que el tamaño de racimo que traían entre dos personas, colgando unos racimos enormes, tanto de higos como de granadas, todo lo hermoso de esa tierra. Era una tierra que fluía leche y miel, ciertamente. Entonces, estos espías que mandó el Señor a que checaran por medio de Moisés, cuando ellos regresaron, 10 vinieron negativos completamente, con una incredulidad enorme. Y solamente 2, Caleb y Josué, eran de otro, tenían mucha fe, ellos pensaban diferente, ellos le creían a Dios. Y aquí Josué les dice, cuando los demás vinieron y les contaron, sí, la tierra es prodigiosa, es hermosa, es una tierra que fluye leche y miel, pero tiene gigantes, fortificadas están las casas. ¿Qué vamos a hacer? No es fácil. A nuestros hijos van a comérselos como si fueran pan. Nosotros parecemos langostas a su lado. El temor, la incredulidad de que Dios podía echar fuera esa tierra y que Dios pelearía por ellos, porque siempre, desde que salieron de Israel, de Egipto, Dios les demostró que Él peleaba por ellos, porque vencieron a muchos pueblos y reyes por mano del Señor, porque Él es el que luchaba por ellos. Entonces aquí Caleb, después de que los 10 empezaron a salir con cosas negativas, por el miedo, por el temor, por el no creerle a Dios, Caleb se levanta, entonces hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese, Caleb en fe dice, subamos luego, tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Dice, porque más podemos nosotros que ellos. Porque él estaba confiando en el Señor. Él estaba confiando. Su fe era más grande que cualquier otra cosa, hermanos. Entonces, dice en el 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjense la incredulidad. Ellos no estaban pensando que Dios peleaba por ellos. Ellos con incredulidad en su corazón, llenos de miedo y de temor, no creyendo ni confiando en que Dios pelearía por ellos, porque se olvidaron que Dios les había prometido, yo los voy a meter a esa tierra. Entonces, hermanos, la incredulidad de ellos, ¿qué nos dice la incredulidad de ellos? No podemos subir, porque es un pueblo más fuerte que nosotros. No podremos subir. Más adelantito nos dice en Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y dice, primero dice, la tierra que pasamos, dicen, esto está hablando de los 10 incrédulos. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, dice. Es tierra buena, pero traga a sus moradores. ¿Qué significaba traga a sus moradores? Fíjese, en ese lugar, en ese tiempo, esos lugares eran muy boscosos. Como aquí hay lugares que he visto aquí en Guatemala y en otras partes que son tan densos, tan cerrados, que si vamos en filita caminando en una vereda, si usted se atrasa se pierde, ya no sabe dónde quedaron, aunque vayan casi todos juntos nomás, pierde el paso y se los va a perder por tanta vegetación, tanto bosque. Entonces, ahí se refiere que era, al tragar sus moradores, digo que era un lugar muy fértil, lleno de bosques, que daba miedo, que se siente uno muy chiquito en esos lugares. Hay veces que vamos hacia algún bosque donde hay árboles muy enormes y todo, y vemos ese silencio. Sí le da uno como, se siente uno chiquitito en esos lugares.
Pero a ellos les sobrevino más el temor por esto. Dice que en medio de ellos vivían hombres de gran estatura. Eran hombres en aquel tiempo de los descendientes de Anac, una tierra de una raza de gigantes. Imagínense ellos con el temor, llenos de incredulidad en su corazón. Ver unos hombres de 3 metros, imagínese usted. Imagínese usted con un corazón todo temeroso, que no confía en Dios, lleno de incredulidad de que Dios puede hacer algo. Se llenaron de temor. Y no tan solo eso, hermanos, infundieron este temor al pueblo de Israel y hablaron mal. Y dice, y vimos los gigantes, la raza de Anac, de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Imagínese usted, está bueno que sí, 3 metros es alto, pero ya como para que lo vea como langosta, ya estaban llenos de temor y de miedo. Entonces, hermanos, dice así, en Números 14, 7 y 9, vamos a ver, 14, 7 y 9. Así que el miedo, el temor, la incredulidad hace ver las cosas demasiado grandes. ¿No le ha pasado que cuando tiene algún problema que no le encuentra respuesta se le hace demasiado grande? Cuando para Dios nada es grande. Si pusiéramos nuestro corazón y nuestra fe en el Señor, nada es grande para Él. Nada. Vamos a ver Números 14, 7 y 9. Dice así. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, sí, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Fíjese lo que está diciendo. Ellos fueron los incrédulos. Pero aquí en el versículo 8, en el versículo 8, los hombres de fe y obedientes como Josué y Caleb dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es en gran manera buena. Y hay algo bien importante aquí en el versículo 8, hermano. Fíjese, si Jehová se agradare de nosotros, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Imagínese un hombre de fe, un hombre que tiene confianza en Dios, un hombre que obedece a Dios, que no le importa las circunstancias ni qué tan grande sea el problema. Él primero confía en Dios, que Dios es el que hará las cosas. Recuerde, hermano, que no son con ejércitos, no son con armas. Para la iglesia no es con ejércitos, no es con armas, si es con el Santo Espíritu de Dios, con el que peleamos, hermano. No estamos solos. Entonces, en el 9 dice, por tanto, no seáis rebeldes, pues si entiendan, quiten la incredulidad de sus corazones, quiten el temor, no se rebelen contra Dios. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. No le tengan miedo, confíen en Dios, confíen, recuérdense que Él nos prometió la tierra. Así es que aliéntese el corazón, no tengan miedo a este pueblo, porque nosotros, fíjese, los comeremos como pan. Imagínense la confianza de Caleb, imagínense la confianza de Josué. Dice, nosotros los comeremos como pan. Serán como pan así calientito, que será suave. Nos los vamos a comer. Nos vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dice, por tanto, no sean rebeldes. A Dios créanle. Pero ¿qué pasó, hermanos? En el capítulo 35, el pago a la incredulidad de los israelitas fue morir en el desierto, porque Dios se enojó con ellos por tanta incredulidad. Con los 10 espías que mandó, por tanta incredulidad, Dios se enojó con ellos, se enfureció, dijo, ¿cuánto tiempo tengo más que soportar a esta gente? Tantas obras que he hecho delante de ellos, dice ya 10 portentosas obras he hecho delante de ellos y no me creen.
Su corazón se ha engrosado en incredulidad, que desean volver al mundo, a Egipto, desean volver a la esclavitud por pan, por carne, por estar con los caldos, con las ollas de caldo que ellos deseaban en su corazón. Pero eso, hermanos, es por causa de la incredulidad. Por eso, estamos hablando que si escuchas hoy su voz, y esta advertencia nos las hace el Espíritu Santo. Entonces, eso fue el pago a ellos, morir en el desierto. Porque Dios, en su castigo, les dijo, por cada día que fueron a ver y a checar todo lo que había ahí en la tierra de Canaán, por cada día que ustedes que fueron 40 días, van a ser 40 años los que ustedes van a estar en el desierto hasta que caiga el último de toda esa generación. Solamente, hermanos, los de 20 años para arriba, lo que los mismos incrédulos decían, nuestros hijos van a ser como pan para ellos. Nuestros hijos, nosotros, todos vamos a morir en manos de ellos. Esos que decían que eran los niños débiles, pues esos niños fueron los que entraron a la tierra prometida. Ellos fueron los que entraron, y no entraron nada más fácilmente, entraron luchando, pero Dios luchaba por ellos. Dios luchaba por ellos, y a ellos fue los que Dios les permitió entrar a la tierra de Canaán. Dice aquí en Números 14:30, vosotros a la verdad no entraréis, diciéndole a todos los rebeldes, en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que no osaría habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sí le creyeron. Ellos tenían fe en que Dios podía hacer todas las cosas. Entonces los otros murieron todos en el desierto, hermanos. Cuando podían, ya estaban a un paso de entrar a la tierra que Dios les había prometido. A un paso, hermanos, estaban, y ahí se quedaron. Ahí murieron todos en el desierto, exceptuando a Caleb y a Josué, que ellos tenían otro espíritu, lleno de fe, de obediencia a Dios. Entonces, hermanos, en Hebreos 11:6, vamos a ver qué nos dice. Entonces, por la fe y la obediencia de Josué y Caleb, solamente ellos de los que pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente por la fe y la obediencia que ellos tuvieron a Dios, por haberle creído. En Hebreos 11:6, vamos a ver, nosotros como cristianos, ¿cómo podemos agradarle a Dios? ¿Tendremos la misma actitud que tuvo esos que tuvieron esos rebeldes incrédulos del pueblo de Israel? ¿Tendremos la misma actitud? ¿O buscaremos la manera como cristianos de agradar a Dios? Vamos a ver Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6, veamos qué nos pide Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6? Aquí tenemos la clave, hermanos, tenemos la clave. En 11:6 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nos dice, hermanos? Que sin fe no podemos agradarle, que sin fe no le podemos agradar, porque es necesario que creamos que Dios es verdadero y que sus promesas son fieles para nosotros. Por eso nos dice que creamos que Él es galardonador de lo que le buscan. Si nosotros no confiamos en sus promesas, en todo lo que Dios nos ha prometido, hermanos, estamos llenos de incredulidad. Nuestro corazón no es recto delante de Dios. Nuestro corazón está en incredulidad, hermanos. Según aquí 11:6, la cosa es
tener fe para agradar a Dios. Porque recuerde que la fe, hermanos, la fe mueve montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y échate a la mar. Sí le será hecho. Les obedecería, porque la fe es así. La fe puede hacer y crear, como Dios lo hizo desde el principio, las cosas donde no existe ninguna, donde no hay nada. De donde no hay nada ahí puede Dios crear las cosas, donde no existen. Entonces, hermanos, ¿cuál sería tu mejor ofrenda o cómo activarías tu fe? Como vamos a ver aquí en Hebreos 11:4, vamos a ver a Abel. Aquí nos estamos hablando puros héroes de la fe, hermanos. Porque quiere Dios que aprendamos, que hagamos conciencia y estemos seguros que es necesario que tengamos la fe, como estos. Dice aquí 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjese, Dios dio testimonio de que era justo, que por sus ofrendas dice que aún muerto hablaba por ellas. Porque mirábamos la vez pasada cómo Abel dice que ofreció lo mejor. La Biblia dice, ofreció lo mejor, lo más gordo, lo más perfecto, lo mejor que tenía, se lo ofreció a Dios allá en el libro de Génesis, que es cuando vemos las ofrendas voluntarias por primera vez ahí, porque nadie lo obligó. Él dio su ofrenda voluntaria, pero dio lo mejor, lo más excelente para Dios, lo mejor que tenía. ¿Podemos nosotros, hermanos, dar lo mejor que nosotros tenemos? De lo mejor. ¿Podríamos ser como Abel, que Dios dio testimonio de él? Que por su fe ofreció lo mejor, no le importó, dio lo mejor que tenía. ¿Usted podría también dar lo mejor? ¿Podríamos dar lo mejor? Casi la mayoría pensamos siempre en dinero. Siempre pensamos en dinero. Pero no se trata nomás de dinero, hermanos. No se trata de dinero nada más. Se trata del corazón obediente a Dios, de un corazón que tiene fe en Dios, un corazón que le da a Dios con devoción, con gozo, con alegría. Pero no tan solo es dinero, hermano, porque mucha gente piensa, da tu mejor ofrenda, y luego lo primero que piensa es dinero. No, hermano. No, porque aquí en Abel, él no ofreció nada, no vemos que haya dinero. Fue la ofrenda que él tenía, lo mejor de su ganado, porque él era lo que tenía, pero dio lo mejor. Entonces, ¿qué tenemos que dar nosotros a él? Nuestro corazón, con devoción, con gratitud, con fe, hermanos, para poder alcanzar lo que él nos pide, con una verdadera adoración a Dios. Vamos a ver en 11:7 también, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, aquí aparece la fe, hermanos, porque le creyó a Dios. Por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Noé fue advertido, Dios le dijo, Noé, voy a acabar con toda esta generación, con toda la humanidad, en agua. Entonces, ¿qué dijo? Dice que con temor preparó el arca, pero aún nada se veía. En aquel tiempo, la tierra era regada con un rocío, hermano. No había lluvia como la vemos ahora. No había ni lagunas, ni mares. Los mares no estaban cercanos, estaban muy retirados de ahí. Entonces, ¿cómo le creyó Noé a Dios? Por medio de la fe, hermanos.
creyendo que lo que Dios le decía iba a suceder, y que se tardó para que sucediera, hermanos, 120 años, la Biblia lo dice, pero él nunca decayó su fe, estuvo siempre, Dios lo dijo, y con temor preparó el arca. Empezó con sus hijos a buscar sus tablitas, y empezaron a hacer un arca enorme, aun cuando la gente seguramente se burlaban de ellos, pues imagínense, un arca, si no hay agua, no llueve, ¿dónde van a echar el arca? Una cosa tan enorme. Imagino que era la burla de todos, pero él siempre estuvo los 120 años confiando en Dios. ¿Cómo confió en Dios? Por medio de la fe. ¿Cómo utilizó la fe? Actuando. Día con día, día con día, día con día. Porque si usted dice tiene fe, pero no le echa a andar, ponerla por obra, entonces no es fe, hermanos. Y si usted espera recibir las cosas, verlas, ya, pues no es fe tampoco. Tenemos que creer por fe que las cosas vienen creyéndola en nuestro corazón. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Dice que es la convicción de lo que no se ve. O sea, es la demostración de lo que no se ve. Esa es la fe, hermano. Creerle a Dios que lo que Dios dice es verdad. Que lo que Dios prometió es verdad. Que todo lo demás procede de un corazón malo e incrédulo. Vamos a ver. Tenemos un gran Moisés en Hebreos 11:24. Nos vamos a ir aquí a ver unas pequeñas cositas que son enormes de enseñanza para nosotros por medio de la fe. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense la posición que Moisés tenía. Era un príncipe, tenía todo, del país, de la nación más rica en ese tiempo, más poderosa. Ya lo tenía todo. Era un palacio lleno de riquezas. Sin embargo, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vamos a ver por qué. Escogiendo, dice en el versículo 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Recuerde al pueblo de Israel. Siendo libre, Dios les había dado la libertad, la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Su corazón, sus pensamientos a causa de la incredulidad estaban en Egipto. ¿En dónde? Como esclavos en la esclavitud. ¿Puede usted creer eso? Y muchas veces nosotros estamos en la misma condición. A veces deseamos, queremos, me iba mejor antes, me iba mejor esto. Es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque nunca el mundo ha traído paz a nadie. Ahora dice en el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. ¿Por qué? A él no le importó ser maltratado con el mismo pueblo, porque él fue maltratado con el mismo pueblo, con su pueblo, cuando él dejó de ser el hijo de la hija de Faraón. Perdió todos sus privilegios. ¿Por qué? Porque tenía puesta, dice, la mira en el galardón, en lo que Dios prometía que es eterno, que no es perecedero, sino eterno. Y ahí estaba puesta la mirada de él. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y estos israelitas, cuando pudieron haber entrado, no entraron porque su vista no estaba viendo a Dios. Aquí dice, viendo al invisible, porque a Dios no le podíamos ver, pero ahí está, viéndolo. Y el pueblo de Israel nunca pudieron verlo por causa de la incredulidad. Sus ojos habían sido enceguecidos por Satanás para que ellos no pudieran creer. Para que no pudieran creer. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Fue cuando todos los primogénitos de Israel, de Egipto, de los egipcios, todos murieron. Pero todos los hijos de Israel, ni uno pereció, porque Dios los guardó. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca. Y los egipcios cuando intentaron, todos se murieron.
Y ahí nos va diciendo, por la fe cayeron los muros de Jericó, por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el escritor a los hebreos, contando de Gedeón, Barak, Samson, Jabté, David, Samuel, los profetas, todos esos hombres que vivieron por fe y para fe. Y dice que la mayoría de ellos no alcanzaron las cosas que Dios había prometido, pero dice que viéndolas de lejos y saludándolas, sabiendo que ellos eran peregrinos sobre la tierra y que Dios les tenía una mejor tierra en el cielo, un mejor lugar con Él en la eternidad. Entonces, hermanos, en Hebreos 3:12 nos vuelve a recalcar. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 3:12. Recuerde Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que si tiene fe, crea que Dios existe, crea en su palabra, crea toda la verdad de su palabra, en todas sus promesas, porque son para nosotros, para la iglesia. Dice Hebreos 3:12, ¿qué nos dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, después de llamarnos hermanos, nos hace una advertencia, tanto en grupo como individualmente, que no permitamos que un corazón malo de incredulidad y desobediencia cause nuestra caída y la separación de nuestro Dios. Es algo importante, hermanos. No permitamos que ese corazón que tenga incredulidad nos haga salirnos del camino, nos haga apartarnos de los mandamientos que Dios nos ha dado. Porque todo esto, hermanos, Dios nos ha prometido una vida eterna, un mejor lugar, donde ya no haya dolor, tristeza, llanto, y sobre todo, hermanos, donde ya no haya pecado, ya no haber pecado. Qué maravilloso eso. Entonces, hermanos, donde hay incredulidad, hay otras formas de maldad, como la dureza del corazón. Vamos a ver qué nos dice Marcos acerca de la dureza del corazón. Recuérdense que eso viene también de la incredulidad. Está en Marcos 16. Marcos 16, 9 al 14. Veamos qué nos dice aquí. Marcos 16, del 9 al 14. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun ellos le creyeron. Fíjense, hermanos, un corazón con incredulidad. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Ni aún uno de los apóstoles, que dijo, si uno metiera mi mano en su costado, metiera mis dedos en sus dedos, en sus llagas, dijo, no voy a creer. Y el mismo Señor, cuando se le aparece, le dice, no seas incrédulo, Tomás, no seas incrédulo, sino un creyente. Dice, tú crees porque me has visto, bienaventurados los que creyeron sin haberme visto. Él les llama bienaventurados los que creen sin verle. Entonces, hermanos, la incredulidad viene por la desaparición de la palabra del corazón y el enceguecimiento de la mente por Satanás, por una mayor solicitud por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. También Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra prometida por incredulidad y por su rebeldía. No pudieron tampoco ellos entrar, hermanos, porque
La vez que Dios les dijo que lo santificaran delante del pueblo, dijo, háblale a la peña, háblale, yo me voy a santificar ante el pueblo. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Junto con Aarón golpearon la piedra. Y Dios se enojó mucho y no les permitió entrar por haberlos desobedecido, porque no los santificaron delante del pueblo. Así es que, hermanos, la última pregunta que te hago. ¿Estás dispuesto a cambiar esa incredulidad por fe? La palabra nos dice en Efesios, la palabra nos dice en Hebreos, capítulo 3, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Gracias a Dios por haberme permitido estar compartiendo con ustedes. Espero que esta palabra haya traído convicción o bendición a sus vidas, como la trajo a la mía. Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor.